Hola, buenas tardes, jóvenes de la Escuela Secundaria Transferida número 5. Nuevamente me encuentro con ustedes para retroalimentar una de las actividades para mí la más importante en el desarrollo de estas 5 sesiones de clase, ¿ok? En esta sesión trabajaremos justamente la clasificación de parejas de ángulos que se forman a partir de dos paralelas que son cortadas por una tercera recta de manera transversal, ¿ok? Aquí, antes de comenzar, quisiera que identifiquemos la representación gráfica de estas dos rectas paralelas y la transversal que emplearemos en esta sesión. De rojo, bueno, en este caso de azul, voy a señalar estas dos rectas que son paralelas. Vamos a llamar a esta recta L1 y esta otra como una recta L2. En realidad son segmentos de recta, son rectas, pero en este caso como lo tengo delimitado a un cuadrilátero, se forman segmentos de recta. Pero en sí, si ven el diseño completo en GeoGebra, son rectas completas. ¿Ok? Vamos a decir que la recta L1 es paralela a la recta L2 para que no haya confusión. ¿Ok? Recuerden que las rectas paralelas, como he señalado en su hoja de trabajo, son estas rectas azules. Y la transversal, como su nombre ya lo está señalado aquí en rojo, es justamente esta recta. ¿Ok? Esta recta roja que vemos por aquí, que voy a repintar. Solo repinté un inicio. Continúo toda esta. Es la recta transversal, ¿ok? Voy a borrar para que no nos llenemos de anotaciones. Ok, una vez que tenemos esto, ya identificamos cuáles son nuestras rectas paralelas y la transversal. Fijémonos ahora cuántos ángulos se forman al intersectarse estas rectas. Como ya hemos visto, se deben de formar en el video anterior 8. Vamos a ver si es correcto. Aquí tenemos nuestro vértice, lo voy a señalar de rojo. Igual este otro vértice lo voy a señalar de rojo. Y vemos que se forma el primer ángulo, que lo voy a resaltar nada más. Tenemos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E, el ángulo F, el ángulo G y el ángulo H. Solo para recordar a manera de repaso, pues recuerden que estos son ángulos, estos que señalé A, B, C, D, son los ángulos. ¿Por qué? Porque justamente voy a resaltar nuevamente y me queda que el ángulo es justamente esta abertura que está generada por la intersección de una recta y otra, o sea, de dos rectas unidas en un solo vértice. Es decir, es esta medida comprendida entre estas dos rectas, la recta azul y esta otra recta que estoy señalando por acá. ¿Ok? Solo a manera de repaso. Ahora sí, continuemos. Ya como tal, existe una clasificación de parejas de ángulos que se forman al contar dos rectas paralelas y una transversal. Analicemos la primera, que en este caso ya la hemos visto. ¿Se acuerdan? Ángulos opuestos por el vértice. Vamos a leer cuál es la definición de ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos ángulos que están en lados contrarios compartiendo su vértice, ¿ok? Si yo tengo este ángulo y me fijo, este vértice, perdón, y me fijo en el ángulo A, mi ángulo opuesto sería el ángulo C, ¿correcto? Entonces yo ya podría escribir, voy a dibujar acá con negro, que una de las parejas, ¿no?, de ángulos opuestos por el vértice es el ángulo A y el ángulo C, ¿ok? De manera más sencilla les voy apuntando aquí porque en mi tabla no me da el ángulo A y el ángulo C. ¿Qué otro sería, no? El ángulo B con el ángulo D. ¿Qué otro? Ya acabamos aquí. Vamos a ver, situarnos en el ángulo F. ¿Cuál es su opuesto al F? El H. Entonces, el F
y el H. Vamos a situarnos en el E. ¿Cuál sería su opuesto que comparte el mismo vértice? Pues sería el G. El ángulo E y el ángulo G. Como pueden ver, ya formamos 4 parejas de ángulos. Aquí ponemos ángulos opuestos por el vértice. ¿Ok? Todas estas parejas que estoy encerrando aquí de amarillo, ¿ok? Estas 4 parejas deben de ir escritas en este apartado del recuadro. Así como acabamos de hacer este, vamos a hacer el de ángulos correspondientes, ¿ok? Los ángulos correspondientes, vamos a leer la definición y resaltémosla. Están en el mismo lado de la transversal, cumpliendo las siguientes condiciones. Primero vamos a ubicar, antes de comenzar, cuáles son los lados de la transversal. Por ejemplo, si la transversal es esta, divide a mi dibujo en este lado, en el lado derecho de la transversal y en el lado izquierdo de la transversal. ¿Correcto? Todo este es el lado derecho, todo este amarillo y todo este verde que voy a señalar de este lado es el lado izquierdo de la transversal. ¿Okay? Tenemos 2 lados. Ahora, primero situémonos en un solo lado. Agarremos el lado derecho, ¿ok? Y ahora, ¿qué condición debe de cumplir? Yo ya estoy situada, sé que alguno de estos ángulos va a ser correspondiente, pero tiene que cumplir la condición. Nos dice, la pareja de ángulos que se forma va a estar formada con un ángulo contenido entre las paralelas. ¿Cuáles son los ángulos contenidos entre las paralelas? Podría ser el D o podría ser el E. Correcto, vamos a usar solo uno de ellos. Vamos a usar el ángulo E. ¿Qué más nos dice? Se forma con un ángulo contenido entre paralelas y uno no consecutivo, no contenido en las paralelas. ¿Cuál sería su consecutivo al E? ¿Okay? Sería el que esté al lado. Sería el H, entonces el H no puede ser. Sabemos que el H es externo, ¿no? ¿Qué otro es externo? El A. Entonces el A sí podría ser. Entonces vamos a borrar aquí. Entonces tenemos que nuestros ángulos que vamos a trabajar es el E y el A. Y cumple las condiciones. Tenemos un ángulo contenido entre la paralela, ¿sí? Y un ángulo externo, no consecutivo al ángulo que yo había agarrado, ¿sí? El A. Por lo tanto, ya tenemos mi primera pareja. El ángulo A y el ángulo E son ángulos correspondientes, ¿ok? Vamos a apuntarlo. Ángulos correspondientes. Tenemos que es el ángulo A y ahí. Lo escribí con minúscula, no sé deshacer. Hay que escribir como está señalado, ángulo A y el ángulo E. Ahora, ¿qué otro sería? Si me sitúo con uno que está adentro también que no he trabajado, sería el ángulo D y el ángulo H. Ángulo D y el ángulo H. Son correspondientes, ¿por qué? Porque tenemos un ángulo que está comprimido entre las paralelas, ¿ok? Y el otro que está externo a la paralela y no es su consecutivo, es decir, no es su adyacente. ¿Ok? Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Ahora ya tenemos los del primer lado, del lado derecho. Ahora vamos a situarnos del otro lado de la paralela, hacemos el mismo análisis y encontramos un ángulo que esté adentro
contenido dentro de las paralelas puede ser el ángulo C, ¿ok? Y lo vamos a relacionar con el ángulo que esté exterior a las paralelas, pero que no esté consecutivo, siempre del mismo lado. Sería el ángulo G. Hacemos lo mismo para el otro, los restantes, nos queda el ángulo F y el ángulo B, ¿ok? Conseguimos 4 parejas de ángulos correspondientes, que todas estas parejas, todas estas, deben ir apuntadas en esta sección, ¿ok? Ahora vámonos a los ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son aquellos ángulos, como su nombre nos señala, pareja de ángulos alternados. Los internos van a ser esa pareja de ángulos que estén alternados. Por ejemplo, este está de un lado de la paralela, pero está contenido entre las paralelas, y este está al otro lado de la transversal, contenido siempre entre paralelas. Nos queda que es el ángulo tenemos que es el ángulo D y el ángulo F. ¿Qué otro ángulo está contenido dentro de la paralela y están alternados? Okay. Otro ángulo que esté contenido dentro de la paralela podría ser C. Y su alterno, es decir, el que esté del otro lado de la transversal, pero siempre adentro dentro de la misma, contenido dentro de la misma paralela, sería el E, ¿ok? El alterno. Su alterno a este sería el ángulo C y el ángulo E. ¿Ok? Como pueden ver, construimos 2 parejas de ángulos, que es el ángulo D y el ángulo F, y el ángulo C y el ángulo E. ¿Okay? Así como lo escribí aquí, ustedes lo van a escribir. Y finalmente nos vamos a los ángulos alternos externos, en la misma mecánica. Es una pareja de ángulos alternados. Por ejemplo, si agarro el A, su alterno vendría siendo el G, ¿no? Porque acuérdense que este otro tendría que estar fuera de las paralelas. Entonces tenemos el ángulo A y el ángulo G. Tenemos el ángulo B y el ángulo H. ¿Okay? Y estas son 2 parejas de ángulos alternos externos. Como su nombre dice, están alternados, uno de un lado, uno del otro, pero están de forma externa a las paralelas. Borramos todos los dibujos y ya hemos terminado de completar nuestra segunda columna de nuestra tabla, ¿ok? Ahora nos falta completar esta que nos dice características entre las medidas de las parejas de ángulos que encontramos, ¿ok? Ahora vamos a hacer un análisis justamente con nuestras secciones de nuestro rompecabezas. Recuerden que se les dio la instrucción de que recorten, que impriman esta representación gráfica, y una como guía y uno para recortar, donde sus recortes debió haber sido esta primera sección, esta segunda sección, esta tercera, esta cuarta, esta quinta, esta sexta, esta séptima y esta octava, ¿no? Donde su rompecabezas iba a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piezas, ¿ok? Con la intención que cada pieza contenga uno de los ángulos que se forman entre 2 paralelas y una transversal. Por eso justamente esta sección se divide para separar estos ángulos y queden como piezas individuales. Separar este con este y separar este con este. Queden piezas individuales. ¿Ok? Ahora vamos a mostrarles cómo van a hacer ese análisis.
¿ok? La idea en esta actividad es que analicemos que con las piezas del rompecabezas, ¿qué características guardan con relación a la medida de sus ángulos las parejas de ángulos formadas? Por ejemplo, analicemos una pareja de ángulos que son ángulos correspondientes. Analicemos la pareja que está conformada con el ángulo A. Vamos a dibujar. Perdón. Vamos a dibujar aquí este ángulo con este ángulo, ¿ok? El ángulo A con el ángulo E es lo que vamos a comparar. Aquí les traigo un ejemplo de cómo se debió haber realizado el análisis, ¿ok? Con las piezas del rompecabezas, ¿ok? Agarro la pieza donde está el ángulo A y lo sobrepongo en la pieza donde está el ángulo E. Y podemos notar que ambos ángulos tienen la misma medida, es decir, el ángulo A mide 120.13 grados y el ángulo E también mide 120.13 grados. Por lo tanto, podemos concluir en esta primera actividad que el ángulo, la pareja de ángulos A y el ángulo E son iguales. ¿Ok? Miden lo mismo. Ahora voy a darle pausa y voy a utilizar el recurso de GeoGebra. Voy a dirigirme hacia él. Como se mencionó, lo que vamos a hacer ahora es comparar una pareja de ángulos correspondientes. Vamos a tomar en primer lugar la pareja del ángulo A, ¿ok? Tomamos la pareja del ángulo A y el ángulo E. Una vez que tenemos esta pareja,